Hola, en el marco del cumplimiento de la actividad 2 de la asignatura Ingeniería Económica, se pidió realizar una presentación de uno de los temas de la unidad 2. En este sentido, yo elegí la capitalización. Las empresas necesitan capital para poder crecer o seguir creciendo. Existen formas de hacer crecer el capital, es decir, hacer que aumente su valor, y a eso se refiere la capitalización. En este sentido, ¿qué es la capitalización? Es un proceso o un conjunto de acciones que se llevan a cabo que proyectan la evolución de un determinado capital en un lapso de tiempo posterior que depende del tipo de interés que le sea impuesto. Este interés puede ser mensual, anual, etc. Se calcula teniendo en cuenta un determinado capital, o sea, adicional el interés al capital. Es lo que se denomina capitalización. ¿Cuáles son sus elementos? Existen cuatro. CO, que es el capital inicial o capital en el año cero, que también se puede identificar como CI. CN, que es el capital en el año N, que también se identifica como CF, que se representa como capital final. I, que es el tipo de intereses en la operación, que se representa en porcentaje. Y N, que es el número de años. ¿Cuáles son los tipos de capitalización? Existen dos: la capitalización simple y la compuesta. La capitalización simple, los intereses de cualquiera de los periodos son proporcionales a la duración del mismo y al capital inicial. Este método es el más usado para periodos de tiempo que no superan el año. Sus características principales son: no capitaliza los intereses generados y no integra al capital final la reinversión de los intereses. Es decir, la capitalización simple, el único capital que se tiene en cuenta para el cálculo de los intereses es el capital inicial. Ejemplo de capitalización simple. Tenemos un capital inicial de $1000 y la rentabilidad de una inversión es de 10% anual y la inversión durará 5 años. Utilizando esta fórmula, tenemos que C es el capital inicial de los $1000 y el 10% anual, que para la fórmula se colocará como 0,1, y N son los 5 años. Sustituyendo en la fórmula tenemos que el capital final son $1500, es decir, no acumula intereses, así que si se calcula el interés cada año, como siempre está en relación al capital inicial, nos dará $100 cada año. Por 5 años nos dará como resultado los $1500 del capital final. La capitalización compuesta. Los intereses generados en un periodo se acumulan al capital inicial para el siguiente periodo. Este tipo de capitalización tiene en cuenta los intereses que se generan, acumulándose al capital inicial y tomados en cuenta para el próximo periodo de capitalización. Sus características son que los intereses sí se capitalizan y los intereses se calculan teniendo en cuenta el capital acumulado. Se van añadiendo al capital. Los intereses son capaces de generar más intereses. Este método es ideal para periodos que superan el año y es el más común en las transacciones financieras. Ejemplo de capitalización compuesta. Utilizando los mismos datos del ejemplo anterior, con capital inicial de $1000, rentabilidad de 10% anual y tiempo de inversión de 5 años, utilizamos esta fórmula. Como se acumulan los intereses, cada año en lugar de empezar de cero, sumamos los intereses generados, por lo que cada año tenemos un capital inicial mayor. En el año 2, sustituyendo la fórmula, tenemos que el capital final de ese año son $1210, ya que se está sumando el capital del año anterior. Podemos concluir, de acuerdo a lo anterior, que cuando una empresa observa que el capital
está disminuyendo o presenta una tendencia a disminuir debido a factores que pueden ser variados como un bajo nivel de ventas, mayor número de competidores en el mercado, gastos imprevistos como la reparación de un equipo o la compra de un equipo nuevo. Se debe crear más capital, es decir, convertir algo en capital, como podría ser dinero, inversiones o activos. Ya esto es lo que se le conoce como capitalización. Muchas gracias.